En una ladera aislada del este de Turquía, los arqueólogos se encontraron con algo que, en teoría, no debería estar allí. Era una inscripción tallada en basalto, formada por trazos angulares, simétricos y rigurosamente alineados, como si hubiesen sido ejecutados con instrumentos de alta precisión. La roca fue datada, de acuerdo con análisis geológicos preliminares, en más de 5.000 años. Y es ahí donde nace el conflicto. El tipo de alfabeto grabado en aquel bloque solo se registra en la región muchos miles de años después. Cuando un texto aparece fuera de su tiempo y fuera de su lugar, la pregunta surge casi automáticamente: ¿estamos leyendo aquello de manera equivocada o existe una parte de la historia que aún no encaja? A primera vista, se podría tratar el episodio como un hallazgo puntual, una excepción curiosa. Solo que al mirar con más atención, queda evidente que no se trata de un caso único. Existen decenas de relatos semejantes, pero hoy vas a conocer 5 ejemplos particularmente emblemáticos, suficientes para dejar cualquier cronología histórica incómoda. En todos ellos se repite un patrón: señales grabadas donde no deberían existir, estilos que no combinan con el pueblo que ocupaba el área, idiomas que solo emergerían mucho tiempo después y técnicas de incisión que parecen demasiado avanzadas para el periodo atribuido. Estos registros, sin embargo, no son accidentes desconectados. Cuando se observan en conjunto, ponen en duda lo que suponemos saber sobre el nacimiento de la escritura, las rutas de navegación antiguas y las primeras redes humanas de circulación de conocimiento. Antes de avanzar hacia el primer caso, vale la pena entender por qué las inscripciones de este tipo incomodan tanto a la historiografía. La escritura conocida en general se describe como un desarrollo gradual, ligado al crecimiento de ciudades, burocracias, registros económicos y administración. El sustento de esta narrativa proviene de herramientas como la estratigrafía, la datación por carbono 14 y la comparación estilística entre artefactos. El problema es que, cuando surge una inscripción aislada sin un contexto estratigráfico sólido, la dificultad deja de ser solo interpretativa. Se vuelve estructural. Si la pieza es auténtica, puede obligar a retrasar el origen de un sistema de escritura por siglos, a veces por milenios. Si es una falsificación, entonces es necesario explicar cómo alguien, en un periodo antiguo, habría reproducido patrones gráficos que oficialmente solo aparecerían mucho después. Este tipo de impasse ya ha ocurrido en otras ocasiones. El disco de Festo, encontrado en 1908, con símbolos sellados en arcilla cocida, continúa desafiando los intentos de lectura hasta hoy. Pero, en los ejemplos que veremos, hay un factor adicional. Varios de ellos fueron documentados por misiones arqueológicas profesionales, con fotografías, coordenadas y análisis de laboratorio. Lo que hace que todo sea aún más espinoso es que muchas de estas inscripciones no provinieron de excavaciones sospechosas o ambientes notoriamente controversiales. En su lugar, aparecieron en contextos fortuitos y fueron registradas por equipos técnicos, sin señales claras de intervención moderna. En 1885, por ejemplo, un equipo británico en Sudán describió símbolos curvilíneos en un bloque de arenisca que, según la datación del sedimento, pertenecería al periodo premeroítico. Sin embargo, exhibía señales casi idénticas a las que solo se asociarían al alfabeto meroítico siglos más tarde. En 1953, exploradores italianos relataron caracteres semejantes al proto-sinaítico en cavernas que, en tesis, deberían estar selladas desde la Edad del Bronce. Y en 2002, una expedición canadiense identificó marcas que recuerdan a la escritura Ogham en rocas en la isla de Baffin, en el Ártico, a miles de kilómetros de cualquier ruta celta antigua conocida. Nada de esto debería estar allí, pero está. El más intrigante es que muchos de estos hallazgos fueron ignorados, relativizados o tratados como notas al pie, incluso cuando había evidencias materiales sustentando el registro. Este primer caso, en especial, parecía sencillo, hasta que un único detalle medido en laboratorio volcó el escenario por completo.
Después de este panorama, un único bloque de piedra pasa a amenazar una secuencia entera de fechas aceptadas. Y dentro de poco, vas a entender exactamente por qué este hallazgo específico se transformó en una pesadilla metodológica para los arqueólogos que creían tener la cronología totalmente bajo control. El bloque fue localizado en un barranco seco de Anatolia durante una inspección de rutina en 2017. La roca tenía poco más de 1,5 metros de altura y exhibía 3 líneas de caracteres tallados con una profundidad uniforme, cerca de 4 milímetros, medida por un escáner tridimensional de alta precisión que reveló surcos constantes y regulares. Lo que llamó la atención inmediata del equipo liderado por Eren Yalçın de la Universidad de Van fue la exactitud geométrica de los trazos. No había vacilación, ni intentos de corrección, ni señales de improviso. El resultado recordaba el trabajo de un escriba entrenado y no de alguien realizando una grabación ritualista o artística. La complicación comenzó cuando Yalçın envió para análisis muestras de sedimento atrapado dentro de las ranuras. Los resultados estratigráficos sugerían que el corte en la roca había quedado expuesto al ambiente casi 3.000 años antes de la aparición del tipo de escritura local que aquellos símbolos parecían reproducir. Hasta allí sería posible argumentar que la semejanza era solo una coincidencia estética, un paralelismo de formas. Pero el paso siguiente derribó esa salida. Al comparar la inscripción con registros hititas del final del segundo milenio antes de Cristo, los investigadores encontraron no solo proximidad visual, había también la repetición exacta del orden de 3 símbolos consecutivos que en las fuentes conocidas formaban un nombre divino asociado a la fertilidad. Una coincidencia de este nivel es difícil de sostener. Y fue justamente eso lo que llevó al equipo a solicitar análisis comparativos con corpora ya catalogados. El punto que hace que el hallazgo sea prácticamente imposible de barrer debajo de la alfombra es simple e inquietante. La inscripción no solo parece fuera de lugar, reproduce una secuencia que por las fechas aceptadas solo debería existir muchos siglos después. A partir de ahí, emerge la primera contradicción imposible de sortear. Si la roca es de hecho tan antigua como indican las pruebas de laboratorio, entonces el conjunto simbólico allí presente habría surgido necesariamente antes de lo que la academia admite hoy. Sin embargo, al aceptar esta hipótesis, un segundo impasse se impone. ¿Dónde están los vestigios intermedios de este proceso? ¿Por qué no existen objetos que revelen esa fase inicial de transición? Fragmentos cerámicos, tablas de arcilla, sellos administrativos, que normalmente acompañan la consolidación de un sistema de escritura, y más extraño aún, ¿por qué justamente este ejemplar habría resistido solo al tiempo, sin dejar ninguna continuidad material visible? La ausencia de este eslabón intermedio suele ser el argumento más recurrente para descartar hallazgos anacrónicos, pero en este caso específico pierde parte de su fuerza por un detalle raramente enfatizado. La roca fue localizada en un área sujeta a deslizamientos frecuentes, donde procesos naturales mezclan capas geológicas a lo largo de miles de años. En estas condiciones, los objetos pueden desplazarse verticalmente en el suelo sin que eso altere, necesariamente, su edad original. Esta inestabilidad ya había sido registrada por geólogos turcos tras un terremoto que reveló capas invertidas a varios metros de profundidad. Este punto abre una nueva frente de investigación. Si las estructuras naturales son capaces de transportar materiales a niveles cronológicamente incompatibles, ¿cómo determinar si ese desplazamiento ocurrió antes o después de que la inscripción fuera grabada? Y más, ¿por qué los surcos presentan señales inequívocas de erosión compatibles con largos periodos de exposición? Según Yalçın, el patrón de microabrasión identificado en el interior de las incisiones solo se forma cuando la grabación ya existía antes del soterramiento, sugiriendo que no fue producida en tiempos recientes. Aún así, los críticos argumentan que la erosión puede variar según microambientes específicos, lo que dificultaría establecer una cronología absoluta con seguridad. Es en este punto
donde la narrativa nos conduce directamente al núcleo del segundo caso, donde los métodos tradicionales de datación fueron llevados al límite y por primera vez, el problema no fue la escasez de datos, sino el exceso de ellos. En instantes, quedará claro por qué en este nuevo hallazgo la dificultad no estaba en definir cuándo los símbolos fueron producidos, sino en comprender cómo elementos de dos sistemas gráficos completamente distintos terminaron coexistiendo en la misma superficie. El paso siguiente revela algo aún más perturbador. Dos sistemas de escritura, que según todo lo que se sabe, jamás deberían haber coexistido, aparecen lado a lado, como si páginas de libros separados por siglos hubieran sido grabadas en la misma pared. Y en breve, verás qué detalle identificado en laboratorio hizo que este hallazgo fuera prácticamente imposible de ignorar. El segundo caso salió a la luz en 1953 en las cavernas calcáreas de Wadi al-Hitan, en Egipto, durante una expedición ítalo-egipcia que originalmente tenía como objetivo localizar fósiles de arqueocetos. En una galería parcialmente colapsada, el equipo encontró una secuencia de 28 marcas talladas en una capa de caliza amarillenta, parcialmente cubierta por depósitos carbonatados. La lectura inicial sugería símbolos proto-sinaíticos, normalmente datados de cerca de 1800 años antes de Cristo. No obstante, un problema surgió inmediatamente. Entre estos signos, intercalados de manera nada aleatoria, aparecían dos caracteres claramente pertenecientes al sistema hierático egipcio, utilizados sobre todo en manuscritos a partir del siglo VII a.C. hasta el período romano. Esta paradoja, dos alfabetos separados por más de un milenio, coexistiendo en la misma superficie, exigió reevaluaciones sucesivas. Las pruebas de luminiscencia estimulada ópticamente indicaron que el depósito que recubría parte de las inscripciones era más antiguo que el periodo en el que el hierático pasó a ser ampliamente empleado. Esto implicaba que los símbolos considerados posteriores habrían sido grabados antes de la formación de un sedimento, cuya datación antecede al propio surgimiento del sistema hierático. La conclusión parecía demasiado absurda para ser aceptada sin resistencia. El punto decisivo ocurrió cuando el laboratorio de la Universidad de Pisa confirmó que los trazos hieráticos presentaban una microabrasión idéntica a la de los símbolos proto-sinaíticos, sugiriendo que ambos fueron sometidos al mismo proceso de intemperismo a lo largo de siglos. Era como encontrar una moneda acuñada por un reinado inexistente dentro de una capa sellada, no solo improbable, sino metodológicamente asfixiante. Hasta entonces, algunos investigadores sostenían que la semejanza con el hierático podría ser fruto de una coincidencia formal o de interpretaciones equivocadas causadas por la erosión. Esta hipótesis, sin embargo, perdió fuerza cuando el egiptólogo Ahmed el-Dakruri observó que los dos signos, una variante del ni, acompañada de un trazo corto representando un determinativo de movimiento, surgían juntos exactamente en la misma combinación registrada en manuscritos del período saíta, catalogados oficialmente solo en 2005 por el Museo Egipcio de El Cairo. Esta asociación, utilizada para indicar desplazamiento ritual, era demasiado específica para ser atribuida al azar. Si los trazos fueran realmente tan antiguos como los sedimentos que los cubrían, entonces alguien, miles de años antes, estaría empleando un símbolo que solo entraría en circulación más de un milenio después. Esta contradicción detonó un embate intenso dentro de la comunidad académica. Parte de los investigadores pasó a defender que los signos proto-sinaíticos habrían sido grabados en un periodo antiguo, mientras que los caracteres hieráticos habrían sido añadidos mucho más tarde, poco antes de que la deposición carbonatada se completara. A primera vista, esta hipótesis parecía ofrecer una salida conciliadora. Sin embargo, se volvió prácticamente insostenible cuando el patrón de cristales en el fondo de los surcos, analizado por microscopía electrónica, reveló que todos los signos, tanto los considerados más antiguos como los supuestamente posteriores, exhibían exactamente la misma textura de precipitación calcítica. Este detalle técnico,
presentado en 2006 durante un Congreso Internacional de Geoarqueología en Lyon, eliminó la posibilidad de separar cronológicamente las dos inscripciones, sin violar los propios datos físicos del material. Con esto, el segundo caso elevó el problema a un nivel aún más delicado, una colisión directa entre métodos de datación que, en teoría, deberían corroborarse unos a otros. Ya no se trataba de lagunas interpretativas, sino de resultados conflictivos producidos por herramientas consideradas confiables. Esta tensión nos conduce directamente al tercer caso, tal vez el más incómodo de todos, en el cual la dificultad deja de ser solo temporal y pasa a ser espacial. Se trata de una inscripción encontrada demasiado lejos para ser explicada por cualquier ruta migratoria aceptada. En instantes, quedará claro por qué este hallazgo, surgido bajo el hielo del extremo norte, reabrió debates sobre contactos transoceánicos que muchos especialistas preferirían mantener cerrados. El tercer caso comienza en un lugar donde prácticamente ningún historiador espera encontrar vestigios de escritura antigua: las márgenes congeladas del Ártico canadiense, una región marcada por vientos cortantes y condiciones ambientales extremas, donde, según el consenso, ninguna sociedad con tradición escrita habría llegado antes de la era moderna. Hasta aquí, el conflicto era cronológico. Ahora se desplaza al territorio. Surge un artefacto en un espacio donde simplemente no debería existir. Y en breve, vas a entender qué detalle mineralógico hizo que este hallazgo dejara de ser tratado como una curiosidad marginal y pasara a ser encarado como una evidencia profundamente incómoda. En 2002, durante una investigación costera en la isla de Baffin, un equipo canadiense identificó 3 rocas talladas que habían quedado parcialmente expuestas tras un deshielo excepcional ocurrido aquel verano. A la primera observación, los surcos verticales y diagonales parecían compatibles con marcas de abrasión glaciar. No obstante, el lingüista invitado Eric Pedar percibió que algunas de las líneas presentaban espaciamientos y ángulos casi idénticos a los empleados en la escritura Ogham, un sistema de trazos lineales utilizado por pueblos celtas entre los siglos IV y X. La asociación parecía tan improbable que fue inicialmente descartada. Lo que cambió el rumbo del análisis fue la constatación de que las marcas formaban 4 secuencias coherentes, compatibles con combinaciones Ogham registradas en la Irlanda del siglo VI. El problema central era geográfico. La isla de Baffin está a más de 4.000 kilómetros de las Islas Británicas, separada por rutas oceánicas que, de acuerdo con el entendimiento actual, no habrían sido navegables por grupos celtas en aquel periodo. Consciente del riesgo de conclusiones precipitadas, Pedar solicitó análisis independientes. Fue en ese momento cuando el caso se volvió realmente perturbador. La microscopía de barrido demostró que los surcos no presentaban el patrón irregular típico de arañazos producidos por el desplazamiento del hielo. En su lugar exhibían microfracturas lineales, paralelas y con profundidad constante, compatibles con el uso de herramientas líticas, posiblemente lajas retocadas, aplicadas con presión controlada. Estudios conducidos por la Universidad de Alberta confirmaron que la orientación y la proporción de los trazos coincidían con patrones documentados en inscripciones Ogham de Escocia e Irlanda. Hasta entonces, aún era posible sugerir que los pueblos inuit hubieran producido marcas semejantes por mera coincidencia formal. Esta hipótesis, sin embargo, perdió consistencia cuando los análisis petrográficos identificaron residuos microscópicos de cuarzo blanco incrustados en las fisuras. Estos fragmentos son comunes en herramientas líticas europeas hechas de sílex mezclado, pero raros en los materiales tradicionalmente utilizados por los inuit, que tendían a emplear rocas más blandas, como la pizarra, para las grabaciones. El informe divulgado en 2003 concluyó que, aunque no fuera posible afirmar de manera definitiva que los trazos fueran Ogham, eran estadísticamente compatibles con patrones del Ogham antiguo y atípicos para las tradiciones gráficas indígenas del Ártico. Esta conclusión
transformó el debate técnico en un impasse difícil de sortear. Si los trazos tuvieran de hecho origen celta, esto implicaría algún tipo de contacto transatlántico al menos 4 siglos antes de los viajes vikingos documentados en L'Anse aux Meadows. Muchos arqueólogos rechazaron esta posibilidad de inmediato, proponiendo que los patrones fueran resultado de la erosión diferencial. Sin embargo, esta explicación encontró un obstáculo técnico importante. Para que el hielo produjera surcos tan uniformes, sería necesario un movimiento repetido en la misma dirección, con fuerza constante, algo extremadamente improbable en la topografía irregular de la isla de Baffin. Además, el desgaste interno de las incisiones indicaba una exposición prolongada a ciclos de congelación y deshielo, sugiriendo que los trazos habían sido hechos mucho antes del calentamiento significativo de la región observado a partir del siglo XX. Este escenario nos conduce directamente al inicio del cuarto caso, en el cual la cuestión deja de ser solo qué fue encontrado y pasa a involucrar quién podría haber dejado marcas que no encajan en ninguna población conocida de la región. A continuación quedará claro por qué en este próximo hallazgo el problema central no es solo la antigüedad de la inscripción, sino la aparente inexistencia de cualquier cultura identificable que pudiera haberla producido. El cuarto caso aparece en un punto en el cual la arqueología se ve forzada a enfrentar no solo la inscripción en sí, sino un vacío cultural absoluto a su alrededor. Hasta aquí han surgido anomalías de tiempo, de coexistencia cronológica y de localización geográfica. Ahora entra en escena un enigma de naturaleza social, un conjunto de símbolos encontrado en un lugar que, según todo el conocimiento disponible, jamás albergó a una población capaz de producirlos, y en instantes quedará claro qué detalle en la composición de la roca hizo que este hallazgo fuera aún más perturbador. En 1989, durante un levantamiento sistemático en la cuenca del río Xingu, investigadores brasileños identificaron una roca parcialmente sumergida que presentaba señales talladas en curvas continuas y espirales. La región, estudiada desde la década de 40, siempre reveló cerámicas sofisticadas, aldeas organizadas en patrones circulares y extensas redes de geoglifos, pero nunca ningún indicio de un sistema de escritura formal. Por eso, cuando las primeras imágenes de estos símbolos circularon, muchos arqueólogos presumieron que se trataba de arte marajoara o de grafismos rituales característicos de la Amazonía precolonial. La dificultad surgió cuando el arqueólogo Sergio Almeida percibió que algunos de los patrones no encajaban en ningún repertorio indígena conocido. 3 espirales concéntricas interrumpidas por trazos radiales, seguidas por un corte sinuoso en forma de S, recordaban mucho más a glifos geométricos registrados en la isla de Manus en el Pacífico que a cualquier tradición gráfica amazónica. Si fuera solo una semejanza formal aislada, el caso podría haber sido cerrado allí. Sin embargo, el análisis petrográfico trajo un elemento inesperado. La roca no era de origen local. En lugar de granito o arenisca, comunes en la región, se trataba de un basalto alcalino con inclusiones de olivina, compatible con afloramientos situados a cientos de kilómetros de allí, en el borde de la meseta central. Esto indica que alguien transportó, o encontró ya desplazado por antiguos eventos fluviales, un bloque de gran peso hasta un punto remoto de la cuenca del Xingu. La medición del intemperismo en los surcos reveló además que las incisiones poseían, como mínimo, cerca de 1500 años, una estimación conservadora basada en la erosión diferencial entre las áreas talladas y las superficies intactas. Hasta esta etapa, aún sería posible defender la hipótesis de una tradición indígena rara o aún no documentada. Este margen de explicación comenzó a desmoronarse cuando la lingüista estadounidense Carol Peterson, especialista en glifos del Pacífico, observó que los patrones amazónicos incluían un motivo estético idéntico al identificado en Manus durante las excavaciones realizadas en 1974. Este motivo específico jamás había sido registrado fuera de Oceanía. Estudios publicados por Peterson en 2004 señalan que la probabilidad de que poblaciones separadas por más de 15.000 kilómetros desarrollen espontáneamente el mismo arreglo geométrico
es extremadamente baja. Incluso si se acepta esta coincidencia, permanece una cuestión sin respuesta. ¿Por qué el motivo fue grabado en una roca traída de lejos, en un área donde no hay evidencias de culturas con tecnología u organización social capaces de transportar bloques tan pesados? Este silencio arqueológico, la completa ausencia de contexto cultural, es el aspecto que más inquieta a los investigadores. Cuando una inscripción surge en un lugar con tradición escrita, aún es posible intentar integrarla al cuadro histórico existente. Pero cuando aparece en una región cuya iconografía conocida no prevé nada semejante, el peso de la anomalía se multiplica. No hay, en los registros amazónicos, ninguna señal de que las sociedades locales hayan desarrollado sistemas simbólicos con esta geometría específica. No existen paralelos en cavernas, cerámicas, artefactos o adornos corporales. El hallazgo permanece aislado, como si fuera un fragmento desplazado de una cultura desconocida o el vestigio de un contacto jamás documentado. Hasta aquí ha quedado claro cómo la falta de contexto puede ser tan perturbadora como el exceso de datos. Esto nos conduce ahora al quinto caso, en el cual la anomalía asume otra naturaleza. No es el símbolo el que desafía la lógica, sino la manera en que fue grabado. Lo que viene a continuación altera el propio tipo de problema, y todo gira en torno a un detalle microscópico inesperado. En breve, entenderás por qué, en este próximo hallazgo, la profundidad uniforme de los surcos, medida a la milésima de milímetro, desencadenó una investigación técnica para la cual nadie estaba preparado. El quinto caso, por lo tanto, cambia completamente el eje de la discusión. Hasta ahora, han surgido inscripciones desplazadas en el tiempo, en el espacio y en el contexto cultural. Ahora, el desafío es tecnológico. Un patrón de grabación tan preciso que parece incompatible con las herramientas conocidas de la época a la cual el artefacto es atribuido. Y en instantes, quedará evidente por qué la regularidad milimétrica de los surcos se convirtió en uno de los argumentos más incómodos para quien intenta encajar este objeto dentro del desarrollo tecnológico convencional. En 2014, durante un levantamiento topográfico en el desierto de Atacama, un equipo chileno identificó una laja de arenisca rosada marcada por líneas sinuosas organizadas en 3 paneles distintos. A la primera observación, el hallazgo parecía encajar perfectamente en el repertorio de petroglifos locales, semejantes a los registrados en áreas como Chug Chug o Tamentica. No obstante, al examinar los surcos con luz rasante, el geoarqueólogo Manuel Ortega percibió un detalle que desentonaba del arte rupestre tradicional. Todas las líneas, incluso en las curvas más cerradas, presentaban una profundidad constante de aproximadamente 0,8 milímetros, con una variación inferior al 5% a lo largo de toda la extensión. Este grado de regularidad es inusual en grabaciones hechas por percusión lítica, que normalmente exhiben microvariaciones derivadas de la fuerza manual y de la irregularidad del gesto. Este aspecto llevó al equipo a realizar mediciones tridimensionales por escaneo láser. Los resultados, divulgados al año siguiente, mostraron que el surco mantenía el mismo perfil transversal, una forma semicircular casi perfecta, del inicio al fin. La uniformidad levantó la hipótesis del uso de herramientas metálicas. El problema es que la laja estaba firmemente insertada en una capa sedimentaria datada en torno al siglo V de nuestra era, periodo en el que las culturas andinas conocidas no disponían de instrumentos metálicos capaces de producir una abrasión tan controlada. La alternativa, fricción prolongada con herramientas de arenisca dura, también encontró resistencia, pues la superficie interna de los surcos exhibía microarañazos paralelos compatibles con abrasivos regulares, algo raro en procesos manuales irregulares. El punto más incómodo surgió cuando los análisis por resonancia magnética detectaron partículas metálicas microscópicas adheridas al fondo de los surcos, partículas ausentes en la arenisca local. Ortega sugirió que podrían ser residuos de material meteórico pulverizado, una posibilidad remota, pero no imposible en regiones donde ya se han documentado micrometeoritos.
Aún así, el mineralogista peruano Javier Yupanqui presentó una alternativa igualmente desconcertante. Estas partículas podrían resultar del uso de herramientas compuestas con puntas endurecidas por procesos térmicos desconocidos para las sociedades locales de aquel periodo. No se trata de postular tecnología avanzada, sino de reconocer que el patrón de abrasión no se ajusta a los métodos tradicionalmente atribuidos a los pueblos precolombinos de la región. Hasta entonces, aún era posible argumentar que la precisión observada podría ser fruto del azar o de la erosión posterior. Esta línea de defensa, sin embargo, perdió fuerza cuando se constató que los surcos preservaban bordes nítidos, con microfracturas recién expuestas, indicando que la erosión eólica no tuvo un papel relevante en la uniformidad del trazo. Además, el desgaste interno presentaba un patrón compatible con siglos de exposición estable, sugiriendo que la grabación antecede al soterramiento parcial que terminó protegiendo la pieza. Era una firma de ejecución controlada, no un efecto secundario del ambiente. El escenario se volvió aún más complejo cuando símbolos semejantes, con la misma profundidad constante, fueron identificados en otros dos fragmentos, localizados a 30 y a 60 kilómetros de distancia. No había conexión visible entre los puntos, ningún sendero, ninguna estructura asociada, ningún objeto complementario. Solo surcos precisos, silenciosos, como si alguien hubiera pasado brevemente por la región, dejando marcas sin ningún contexto cultural que las acompañara. El impasse quedó evidente. O la técnica de grabación era más sofisticada de lo que se suponía para la época, o estos fragmentos pertenecían a una tradición itinerante que desapareció sin dejar vestigios reconocibles. 5 casos distintos ya bastan para tensionar cronologías, rutas de desplazamiento, repertorios simbólicos y capacidades técnicas. A partir de aquí, el problema deja de ser cada hallazgo aislado y pasa a ser la convergencia entre ellos. Cuando estas piezas son sobrepuestas, no emerge un patrón único de autoría, cultura o ruta compartida. No hay un pueblo invisible conectando Anatolia, Sinaí, Bafin, Xingu y Atacama. Tampoco surge un estilo común, una técnica recurrente o una intención claramente identificable. Lo que aparece es un mosaico fragmentado, compuesto por excepciones que sobrevivieron por azar, mientras innumerables otras, tal vez justamente las que darían sentido al conjunto, fueron borradas por el tiempo. La arqueología construye narrativas a partir de grandes muestras, pero el pasado no se preserva de forma equilibrada. Este descompás entre lo que existió y lo que llegó hasta nosotros es suficiente para generar lagunas que parecen inexplicables. La conclusión que se impone no es que la historia esté equivocada, sino que es incompleta, no por ocultación deliberada, sino porque el planeta borra casi todo lo que producimos. Lluvias, terremotos, ríos, raíces, humedad y el simple peso del tiempo reducen culturas enteras a vestigios mínimos. Cada inscripción preservada es una excepción estadística, no la regla. El malestar provocado por estos casos no proviene de la presencia de señales anómalas, sino de la ausencia del vasto contexto cultural que debería rodearlas. Si unos pocos fragmentos sobrevivieron con este grado de extrañeza, ¿cuántos miles se perdieron? Y si fueran recuperados, harían que el absurdo fuera perfectamente comprensible. La lectura más sobria prescinde de civilizaciones secretas o transmisiones transoceánicas improbables. El escenario más plausible, aunque menos intuitivo, es que innumerables culturas hayan desarrollado experimentaciones gráficas, rituales de marcado, protoescrituras o técnicas de grabación hoy extinguidas que simplemente no dejaron continuidad documental. La prehistoria está repleta de sistemas simbólicos que surgieron, existieron por algunos siglos y desaparecieron sin descendientes. Nada obliga a estos experimentos humanos a seguir trayectorias lineales o a culminar en alfabetos, imperios o archivos. La mayoría no culminó. Lo que estos hallazgos revelan, al final, no es un gran secreto oculto, sino la vastedad de lo que no logramos reconstruir.
La historia que contamos es solo la parte visible de un océano de silencio, y aceptar eso exige rigor, pero también humildad.